Buenas tardes y bienvenidos a nuestro último video temático de esta semana, en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo construir los objetivos de una investigación. Y este es un aspecto bien importante junto con el video número 4 que trata de las preguntas de investigación, porque la pregunta y el objetivo general de la investigación y por supuesto los objetivos específicos son elementos y piezas clave para el excelente desarrollo de un proyecto de investigación. Un error en la pregunta o en los objetivos puede llevar a que posteriormente en la ejecución del proyecto de investigación tengamos problemas. Y por lo mismo es que es tan importante la revisión temprana de la pregunta y de los objetivos. De esta manera entonces vamos a estar hablando un poco acerca de cómo redactarlos y de cómo se debe construir adecuadamente un objetivo de investigación. Y para ello entonces habría que considerar el primer punto y es cómo redactar un objetivo general de investigación. Vamos a hablar en primer lugar del objetivo general de investigación y la respuesta sería que hay que considerar o entender en primer punto que el objetivo general marca el alcance de la investigación y ese alcance se marca a través del verbo que yo utilice para mi objetivo general. Entonces noten que es muy importante saber seleccionar el objetivo o el verbo que voy a utilizar para el objetivo general. ¿Por qué marca el verbo el alcance? Porque recuerden que los verbos, de acuerdo con nuestro entendimiento general del español, el verbo hace referencia a una acción, ¿sí? Hay acciones que se desarrollan de manera intelectual, pero que en algunos casos implican un esfuerzo intelectual más pequeño que otro tipo de acciones. Por ejemplo, no es lo mismo empezar a conocer una temática en donde yo simplemente hago una revisión documental, en donde empiezo a comprender conceptualmente la temática, y otra cosa es, por ejemplo, analizar o incluso evaluar esa temática, porque eso implica no solamente el conocer, sino llegar mucho más a profundidad en el conocimiento de esa área y por lo mismo pues requerirá un alcance, es decir, el alcance hace referencia a la proyección, a dónde quiero llegar. Y recuerden precisamente que la palabra objetivo significa alcance o finalidad, hacia dónde quiero llegar. Bien, y por lo mismo, al saber a dónde quiero llegar, estoy trazando el alcance de mi investigación. El verbo, al ser entonces la acción que yo voy a desarrollar, implicará si esa acción es más corta o más extensa. Y por ello hay que saber qué significan los verbos que estamos empleando para nuestra investigación. Desde esta perspectiva entonces, ¿cómo seleccionar el verbo para el objetivo general? Ciertamente no es una tarea fácil, no es imposible, pero sí es una tarea que requiere bastante cuidado. ¿Por qué requiere cuidado? Porque yo debo saber seleccionar ese verbo que voy a emplear. ¿Y cómo lo selecciono? ¿Cómo utilizo una técnica que me ayude a tener éxito en la selección del objetivo general? Pues bien, para ello podemos hacer uso de lo que se ha conocido como taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es un método, una técnica que se puede emplear para seleccionar los verbos de los objetivos de acuerdo al alcance o la profundidad que se le quiera dar. Ustedes pueden encontrar en Google bastante información acerca de la taxonomía de Bloom e incluso algunos ejemplos de verbos que se puedan utilizar. De hecho, en la plataforma Moodle les he dejado un par de links con la taxonomía de Bloom que ustedes podrían emplear en su respectivo trabajo de investigación. Pero debemos tener en cuenta entonces en qué se basa la taxonomía de Bloom. Y para saber en qué se basa, pues tendríamos que entender que la taxonomía de Bloom no se crea única y exclusivamente para proyectos de investigación, sino que se traza para crear cualquier tipo de objetivos, por ejemplo, para un plan curricular, para un proceso de aprendizaje, se emplea también la taxonomía de Bloom, pero lo vamos a aplicar como tal al proyecto de investigación. Entonces, si ustedes miran la pirámide que aparece en el video, van a ver que la taxonomía de Bloom indica que el conocimiento es como una pirámide. La pirámide es la base, por tanto es por donde nosotros empezamos a conocer una temática y la punta
de la pirámide significa que el conocimiento especializado y más profundo de la temática pues lo conocemos después de haber trazado toda esta base, y al llegar a la pirámide pues es un conocimiento mucho más profundo y por lo mismo puede ser escaso o no tan asequible para todas las personas. Esta taxonomía de Bloom, como ustedes pueden ver, arranca por una base que es el conocer, el conocimiento. Es la primera parte o la primera fase de todo proceso de aprendizaje, y de hecho ustedes lo pueden ver en su carrera. Ustedes cuando inician en primer semestre no inician viendo, por ejemplo, delitos en particular. Ustedes inician viendo teoría general del derecho, porque primeramente hay que tener una base del conocimiento en derecho para poder continuar las demás actividades. Después del conocimiento está el comprender, la comprensión. Es el segundo aspecto importante, porque al yo conocer voy a poder comprender la temática. Claro, por ejemplo, ustedes inician viendo teoría del Estado y la Constitución y posteriormente se ve derecho constitucional, justamente porque yo necesito tener esa base que me va a ayudar a comprender los aspectos más específicos del derecho constitucional. Posteriormente está la fase del aplicar. La aplicación es el tercer rango de conocimiento. Si ustedes ven, va siendo todo un proceso. Si yo quiero aplicar una teoría o un aspecto del conocimiento sin haber entendido o saber qué significa eso, pues no lo voy a poder hacer. Imagínense que se les diga a ustedes, estando en primero de primaria, bueno, van a sumar 10 más 10, sin haber visto los números, por ejemplo. Yo no voy a poder sumar sin haber visto primero los números. Entonces esa es la primera fase, el conocimiento. Al haber comprendido qué es la suma, cuáles son los números, pues ya voy a aplicar ese conocimiento a través de una operación matemática. Pero antes de eso no lo podría hacer. De esta manera, al haber conocido, comprendido y aplicado la temática, voy a llegar a la cuarta fase de conocimiento, que sería el análisis. El análisis significa descomponer un todo en sus partes para hacer un análisis o un contraste entre ellos. Por ejemplo, si yo digo que yo voy a analizar el delito de hurto, significará que entonces yo tendré que descomponer lo que significa el hurto, cuáles son los aspectos más minuciosos de ello para poder entender o analizarlo. E incluso más allá de eso, si yo digo que yo voy a analizar la figura del hurto en casos de hurtos famélicos, significará que yo tendré no solamente que descomponer el hurto, sino que también tendré que conocer la figura del hurto famélico para poder hacer un contraste en estos aspectos. Analizar significará entonces conocer mucho más profundamente la temática. Imagínense ustedes que se les dijera, van a analizar el artículo 200 de la Constitución Política de Colombia. Si a alguien en clase se le dice, analiza el artículo 200 sin tener una constitución a mano y quizá no recordando qué significa o qué dice este artículo, entonces, ¿qué me va a decir esta persona al yo preguntarle qué significa el artículo o qué implica el artículo 200 de la Constitución Política? Pues primeramente me va a decir, no, permítame la Constitución Política, yo leo el artículo 200, quizás despejo dudas, reviso los conceptos y después de eso sí puedo hacer un análisis a partir de un aspecto en concreto. Pero sin saber qué dice yo no voy a poder hacer un análisis, mucho menos voy a poder sintetizar y mucho menos evaluar, que para poder evaluar yo ya tendría que haber analizado y sintetizado todo lo que significa esos elementos. Entonces noten ustedes que de la misma manera va a ocurrir con un proyecto de investigación. Cuando yo digo que voy a hacer un análisis de algo, significa que yo voy a llegar a un alcance, a un nivel del conocimiento. En cambio, si yo digo que yo voy a comprender la temática, pues voy a llegar a una base mucho más limitada. Y por eso es importante saber cuál es el verbo que voy a utilizar. La taxonomía de Bloom, a partir de estos elementos del conocimiento, va a recomendar una serie de verbos de acuerdo con el nivel de conocimiento. Pueden ver ustedes aquí un ejemplo de una tabla de recomendación de verbos por nivel de conocimiento. Tengan en cuenta que es una tabla que está creada no solamente para objetivos de investigación, sino para cualquier otro tipo de proyecto, y por lo mismo no es que ustedes escojan al azar y se tapen los ojos y digan este verbo. No.
Hay que hacer una selección razonable del verbo y entender qué es lo que estoy diciendo con ese verbo. Por ejemplo, si yo digo que voy a identificar, es recomendable que yo busque en el diccionario qué significa identificar y que ustedes digan, ¿será que eso sí lo puedo hacer? ¿Cómo logro desarrollar esa acción? Es importante, a pesar de que seamos estudiantes universitarios e incluso por lo mismo, entender exactamente lo que nosotros estamos investigando. ¿Y qué mejor para ello que poder revisar un diccionario y ver el significado de lo que estamos haciendo? Entonces, la recomendación es esta. Después de haber seleccionado el objetivo de investigación, teniendo entonces clara la taxonomía de Bloom y teniendo claro el alcance que le quiero dar a mi investigación, pues la recomendación va a ser, determinen primero el alcance. Bueno, quiero hacer una investigación hasta analizar o hasta comprender. Bueno, yo quiero llegar a evaluar, pero si yo quiero llegar a evaluar, eso es una investigación de por lo menos un año. Entonces, la recomendación es que seamos muy aterrizados en lo que queremos realizar y en esto nos llevará a recomendarles que traten de no realizar investigaciones de más allá de analizar para que en los 4 meses que dura nuestro semestre ustedes alcancen a ejecutar su investigación. Con estos elementos claros y ya sabiendo cuál es el verbo de mi objetivo general, supongamos que yo he escogido analizar, pues voy ahora a considerar, bueno, ¿cómo redacto un objetivo general? ¿Cuáles son las características de un objetivo general? Ya sabemos entonces que la primera característica es que todo objetivo general debe empezar por un verbo en infinitivo. Entonces, no confundamos problema jurídico con objetivo general. La redacción de los objetivos siempre va a ser con un verbo en infinitivo al principio. Ahora, este objetivo también deberá ser claro y conciso, debe reflejar la delimitación de mi proyecto de investigación y de la misma manera deberá ser neutral. Si ustedes recuerdan el contenido del video 4 sobre preguntas de investigación, notarán que las características antes mencionadas son muy similares a las de las preguntas. Y sí, debe haber una concordancia entre lo que hay en la pregunta de investigación y lo que hay en el objetivo. No debe pasar que lo que esté planteado en la pregunta sea diferente al objetivo, porque recuerden, la pregunta me dice qué quiero responder y el objetivo me dice a dónde quiero llegar y ambas deben ir de la mano para que yo logre con éxito desarrollar el proyecto de investigación. Entonces, teniendo esto en mente, la pregunta sería ¿cómo desarrollar de manera asertiva la pregunta? En este aspecto, la recomendación va a ser que a partir de la redacción que tuvimos de la pregunta de investigación, transformemos la pregunta en el objetivo general de investigación, simplemente modificando la parte inicial de la pregunta, obviamente quitando los signos de interrogación y eliminando los aspectos que muestran que es una pregunta y reemplazándolo por un verbo en infinitivo. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una pregunta general de investigación, un problema jurídico que es ¿cuál ha sido el desarrollo del concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre el año 2011 y el año 2018? Noten que esta pregunta tiene una delimitación temática, una delimitación espacial, una delimitación temporal y una delimitación poblacional que en este caso va a estar restringido al concepto víctima. Noten que en este ejemplo tenemos una delimitación temporal, una delimitación espacial, una delimitación temática y no fue necesaria una delimitación poblacional. Teniendo claro que nuestra pregunta está bien realizada, pues la vamos a transformar en un objetivo general de investigación. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, noten que le quitamos los signos de interrogación y le quitamos los elementos que llevaban a que esto fuera una pregunta, que era la parte inicial. ¿Cuál ha sido? Es lo que lleva a que ese enunciado se convierta en pregunta. Al quitar cuál ha sido y reemplazarlo por un verbo en infinitivo, pues nos lleva a que se convierta en un objetivo general. Noten que a partir del desarrollo del concepto de víctima en adelante y hasta el final es exactamente igual que la pregunta en la parte de arriba y esto nos llevará a que haya concordancia entre la pregunta general y el objetivo general.
La recomendación es que el verbo que yo ponga al principio pues considere lo visto previamente acerca de la taxonomía de Bloom y que esto pues por supuesto nos llevará a o nos ayudará a que tengamos un buen alcance de la investigación. Por otro lado, tenemos los objetivos específicos. Cómo desarrollar buenos objetivos específicos también es un aspecto clave para nuestros proyectos de investigación. ¿Cuáles son esas características de los objetivos específicos? Lo primero es que también debe empezar por un verbo en infinitivo. No se redacta a manera de pregunta, inicia con un verbo en infinitivo. Y adicionalmente yo debo tener en cuenta que el alcance que yo le dé a los objetivos específicos no debe superar el alcance que yo le haya dado a mi objetivo general. Me explico. Si yo dije, por ejemplo, que yo voy a analizar el desarrollo del concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre el 2011 y el 2018, ninguno de mis objetivos específicos debería ser, por ejemplo, evaluar las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el verbo evaluar es mucho más alto que el verbo analizar. Eso quiere decir que hay una incoherencia desde el punto de vista metodológico, porque yo estoy diciendo en mi objetivo específico que yo voy a hacer más de lo que tengo proyectado en mi objetivo general. Y eso es una incoherencia metodológica. Yo no debo poner más de lo que voy a hacer en el objetivo específico. El objetivo específico debe ser concordante y debe permitir la realización del objetivo general. Si lo que yo encuentro es que realmente quiero y voy a hacer más de lo que yo estoy previendo realizar, entonces lo correcto sería modificar el verbo del objetivo general. Teniendo entonces claro estos aspectos y sabiendo que el objetivo específico no debe superar el alcance del objetivo general, debo tener en cuenta que la lógica de los objetivos específicos realmente es un paso a paso para llegar al objetivo general. Por ejemplo, normalmente ustedes van a ver que el primer objetivo específico tiende a ser muy del nivel del conocer y luego un objetivo muy del nivel de comprender para luego sí llegar a algo cercano al análisis. Y esa es la lógica del proyecto de investigación, que el primer objetivo específico sea lo primero que yo debo hacer para desarrollar esa temática, el objetivo segundo tiene lógica después de haber hecho el primero y me va a servir para desarrollar el tercer objetivo específico. Se recomienda mucho cuando ustedes están pensando qué debo hacer para plantear los objetivos específicos, que yo retome o vuelva y lea mi objetivo general y yo escriba qué tengo que hacer para desarrollar este objetivo general, qué acciones debería implementar y después a partir de esto ya crear los objetivos específicos. Una recomendación adicional es que los objetivos específicos deben ser coherentes y pertinentes con el objetivo general, es decir, necesariamente tienen que ir enfocados a la realización del objetivo general. A veces nos pasa que el objetivo general está inmerso en una temática general y nos llama la atención algún aspecto específico, pero lamentablemente ese aspecto específico realmente no influye en la realización del objetivo general. Miremos este ejemplo. Tengo nuevamente el objetivo general que ya hemos analizado, analizar el desarrollo del concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. E imaginen que tenemos un objetivo específico que fuera examinar lo que significa ser víctima desde la perspectiva de las víctimas del conflicto armado colombiano. Y diríamos, bueno, qué interesante saber lo que piensan las víctimas acerca de sí mismas, ¿cierto? De qué significa ser víctimas y qué piensan que son las acciones o los hechos que las llevan a ser víctimas. Pero realmente eso me ayuda a analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a sabiendas de que para analizar la jurisprudencia lo que tengo que hacer es leer la jurisprudencia. Claramente el desarrollo de un objetivo específico como ese no me va a ayudar, no es pertinente con el objetivo general. Sí, puede ser interesante e incluso se convierte casi que en una nueva investigación. Pero lo importante es que yo trace objetivos específicos que me lleven a la realización de ese objetivo general. Por ejemplo, si yo estoy diciendo
que voy a analizar el desarrollo del concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre el 2011 y el 2018, ¿cuál creen ustedes que es la primera acción que yo debería desarrollar? La lógica me diría que lo primero que debo hacer para poder analizar es conocer, noten, primer nivel de conocimiento, conocer las sentencias. Es decir, que mi primer objetivo debería ser identificar las sentencias de la Corte Constitucional que tratan el concepto de víctima. Si yo no sé eso, no voy a poder analizarlo. Teniendo claro cuáles son esas sentencias, luego ya podría, por ejemplo, examinar su contenido para luego plantear un aspecto relacionado con el análisis. Noten pues que todas las acciones deben ir en concordancia y deben ir conectadas para que haya una buena realización de los objetivos específicos. Y por último, una última cuestión antes de finalizar esta temática es ¿cuántos objetivos específicos debo plantear en un proyecto de investigación? Y la respuesta, muy al tono de los abogados, sería depende. ¿De qué depende? Bueno, depende del alcance dado a la investigación. Si yo tengo una investigación básica, una investigación que llegue hasta el nivel comprender, por ejemplo, probablemente voy a tener solo 2 objetivos específicos. En cambio, una investigación que llega hasta el análisis normalmente tiene 3 o 4 objetivos específicos y una investigación hasta el nivel de evaluar puede llegar a tener incluso 6 objetivos específicos, porque noten ustedes que a más nivel de conocimiento voy a requerir más acciones a desarrollar. Estas son entonces las recomendaciones dadas en relación con los objetivos específicos y los objetivos generales de una investigación. Recuerden sí que los objetivos generales, o más bien el objetivo general, se recomienda que sea uno solo y que se tengan varios objetivos específicos en concordancia con esto. Dadas estas precisiones, no olviden que tienen una actividad en la plataforma Moodle en relación con la pregunta y los objetivos de investigación que vamos a estar revisando en nuestra próxima clase. Cualquier inquietud, no duden en escribirme. Muchas gracias.